oyentes, hablaré muy en breve sobre la historia de las relaciones entre México y Checoslovaquia en el siglo XX. Ustedes todos saben que naturalmente relaciones tienen más, digamos, más historia. Primeros contactos entre Chequia o Bohemia y México ocurrieron en el siglo XVI. Después llegó el periodo relativamente largo, fue el periodo de las relaciones limitadas en los viajes de los jesuitas y actividades de los jesuitas en México. Fue época, digamos, de las relaciones bien ricas, sin embargo también limitada. Después llegó el siglo XVII, también este tiempo las relaciones no fueron muy ricos, entonces llegó el siglo XVIII y empezó, digamos, amanecer de las relaciones más intensas. Estas relaciones más intensas podemos localizar siglo XIX, todos ustedes conocen el caso, digamos, del imperio de Maximiliano, cuando llegaron a México numerosos checos y eslovacos, numerosos habitantes de Europa Central. Sin embargo, el periodo más fructífero, más rico para las relaciones fue el siglo XX. Siglo XX, en lo que toca a las relaciones, no empezó en 1910, empezó con las relaciones intensas de Bohemia con México cuando se formó Checoslovaquia independiente en 1918. Un año antes se celebró la revolución, famosa revolución mexicana, que también significó mucho para estas relaciones porque México tuvo gran interés en las relaciones diplomáticas con todo el mundo y Checoslovaquia tiene una importancia especial para México en este tiempo, en los años 20, los años 30, cuando Checoslovaquia tuvo la fama, digamos, del país industrializado, tecnología relativamente alta. Entonces México buscó, digamos, comercio con la mercancía industrial checoslovaca. Entonces, estos fueron los primeros años de los años 20 cuando se establecieron las relaciones diplomáticas. Antes de estas relaciones diplomáticas apareció naturalmente relación económica. Mencioné interés de los mexicanos en la mercancía checoslovaca, industriales, máquinas, etcétera, etcétera. Esto duró durante todo el tiempo de relaciones entre México y República Checa hasta hoy día. El gran hombre que promovió estas relaciones fue ya en los años 20 Vlastimil Kival. Vlastimil Kival fue un historiador, trabajó en esta universidad de Carolina. Su orientación fue las lenguas románicas, ofreció sus servicios ya en los principios de los años 20, o mejor dicho, en principios de la República Independiente, a la diplomacia checoslovaca y fue después representante de Checoslovaquia en algunos países hispanohablantes de habla románica, es decir, Italia, España, después México, Brasil, y no solamente representó Checoslovaquia en estos países, sino también apoyó muy fuertemente las relaciones, escribiendo sobre las relaciones, subrayando la importancia de las relaciones en la prensa, etcétera, etcétera. Una cosa más, se casó con una mexicana ya en los principios del siglo XX, entonces tuvo dos razones por qué interesarse en estas cosas, digamos, las relaciones diplomáticas, socioeconómicas y políticas. En la segunda mitad de los años 20 empezó, digamos, empezaron fuertes lazos económicos. México tuvo el interés de exportar algunas materias primas, algunas las frutas tropicales, etcétera, etcétera.
y Checoslovaquia tuvo el interés exportar las máquinas y las unidades industriales. Esto duró hasta la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, duró hasta el principio, digamos, de la crisis mundial en 1939. Esto fue cierta ruptura en estas relaciones. Sin embargo, podemos decir que este tiempo fue, digamos, la época de los lazos intensivos. Sin embargo, esta época duró solamente 10 años más o menos hasta los fines de los años 30. En este tiempo, Kibal fue embajador de Checoslovaquia en México, divulgando las informaciones sobre la industria checoslovaca, divulgando las informaciones sobre la cultura checoslovaca. Entonces, podemos decir que Kibal significa el principio, digamos, de las relaciones de veras muy intensas. Desgraciadamente, Kibal desarrolló sus actividades en la segunda mitad de los años 30, en el tiempo cuando se acerca muy rápidamente la Segunda Guerra Mundial. Durante esta Segunda Guerra Mundial es una cosa paradójica, no existió Checoslovaquia, sin embargo se fortalecieron las relaciones entre, digamos, la gente en Bohemia y entre algunos representantes de no existente Estado checoslovaco checo. Se establecieron las relaciones firmes durante el año 1942, cuando se celebró la famosa conferencia en Río de Janeiro, donde México, juntamente con Uruguay, pidieron establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el gobierno checoslovaco en exilio en Londres y Estados Americanos. México también, esto fue febrero de 1942, y ya en abril de 1942 México reconoció el gobierno exiliado checoslovaco en Londres. El presidente Beneš y su grupo entonces empezaron los lazos, digamos, diplomáticos con este país no existente o que existente solamente en la mente de la gente, los habitantes del país, de los checoslovacos. Entonces esto duró hasta 1945, cuando México en este tiempo aceptó muchos exiliados checoslovacos. Entre las personas más renombradas y conocidas, naturalmente, Ivan Ervin, que ustedes conocen el nombre de este escritor. Otra persona importante fue Lenka Regnerová, escritora también, que trabajaron en México muy fuertemente por una renovación del Estado checoslovaco independiente. En este tiempo empezó sus actividades en México. Una persona bien conocida para todos los mexicanos en este tiempo fue Miroslava Stern. Nombre Miroslava Stern, naturalmente ustedes conocen, fue famosa actriz de película, fue comparada muy frecuentemente con las personas más importantes de los actores estadounidenses. Ella vivió en México, sin embargo, sus películas fueron hechas en Hollywood. Entonces, Miroslava Stern, ustedes conocen probablemente nombres de algunos mexicanos hoy día, o mexicanas, hasta hoy día el nombre Miroslava es conocido entre las muchachas y mujeres mexicanas. Desgraciadamente esta actriz terminó su vida por suicidio. Su amante torero español abandonó, entonces ella se suicidó en 1955. Entonces esto fue el segundo gran nombre checo en México en este tiempo. Primero, como he dicho, fue
Kibal tuvo, digamos, la amistad con influentes políticos mexicanos en este tiempo, tuvo los lazos muy firmes con Cárdenas, por ejemplo, en la segunda mitad de los años 30. Y por fin, Kibal, después de la liquidación de Checoslovaquia, quedó cierto tiempo en México y después trasladó a Estados Unidos, muriendo en Estados Unidos en los años 50. Entonces, esto fue primer gran hombre, el segundo fue Miroslava Stern. Y último mencionaré ahorita, tercer nombre interesante, importante para las relaciones, fue una gimnasta čáslavská, deportista checa. Ustedes que observaron deporte en la segunda mitad de los 60 saben que Čáslavská tuvo el gran éxito en Olimpia en México y perteneció entre las personas más grandes. Esto fue el tiempo cuando podemos hablar sobre el nuevo periodo de las relaciones entre México y Checoslovaquia. Es verdad que a los años 50, 60 fueron, digamos, cierta caída, digamos, de las relaciones o reducción de las relaciones. Sin embargo, debo subrayar que nunca fueron rompidas las relaciones diplomáticas entre México y Checoslovaquia, a pesar de, digamos, ambos países fueron en diferentes partes de Cortina de Hierro. Entonces, ambas partes, yo tengo buenas informaciones sobre los archivos mexicanos. Mexicanos dijeron, diplomáticos mexicanos dijeron, somos en las partes opuestas de la Cortina de Hierro, sin embargo, debemos mantener las relaciones. Lo mismo dijeron en este tiempo, es paradójico, lo mismo dijeron los diplomáticos checoslovacos en este tiempo. Entonces, en 1938 empezó cierto mejoramiento, digamos, de estas relaciones. En los años 60 y 70 podemos hablar sobre la edad de oro de las relaciones económicas. Hablo sobre las relaciones económicas. Checoslovaquia tuvo gran interés en exportar su maquinaria a México. Por otro lado, México tuvo el interés en importar la maquinaria checoslovaca y todas las fábricas checoslovacas, sobre todo las plantas eléctricas. Hasta hoy día trabajan muchas plantas eléctricas en México, porque fueron, digamos, es el fruto de este tiempo. Como he dicho, naturalmente también en este tiempo dijeron los políticos checoslovacos, a la política checoslovaca, no somos amigos, sin embargo debemos mantener los lazos económicos. Lo mismo dijeron en este tiempo mexicanos. Esto duró más o menos hasta los principios de los años 90, cuando cambió totalmente la situación, cambió desgraciadamente también la situación en el comercio. El comercio no fue tan apoyado por el gobierno checoslovaco y después checo lo dejaron en las empresas privadas y naturalmente las empresas privadas checas no tuvieron tantas posibilidades como las empresas, por ejemplo, de Alemania, no hablando sobre las empresas estadounidenses, no hablando sobre el hecho que prácticamente hoy día, desde los principios de los 90, México y Estados Unidos y Canadá forman un gran bloque económico. Con este bloque económico no tiene, digamos, la industria y el comercio checoslovaco o checo hoy día tantas posibilidades como antes. Sin embargo, debo subrayar una cosa. Después de los 90, las relaciones checo-mexicanas desarrollaron sobre todo en la base de la cultura, en el caso de las universidades. Después de 2000 se estableció el documento, digamos, el contacto entre Universidad de Carolina y Tec Monterrey. Ustedes saben que Tec Monterrey naturalmente pertenece a las universidades más grandes, no solamente mexicanas, sino latinoamericanas. Cuando observan, digamos, los estudiantes de Tec Monterrey, una mitad de los estudiantes no son mexicanos, sino latinoamericanos. Tec Monterrey, es verdad, embajadora, sí. Tec Monterrey tiene una fama muy buena, entonces tuvimos, digamos, los lazos firmes con Tec Monterrey. Desgraciadamente estos lazos firmes desaparecieron o ahorita son difíciles.
COVID liquidó, digamos, mucho de estas relaciones. Entonces terminó relaciones entre México y Checoslovaquia, República Checa, siempre fueron cercanos, naturalmente en algunos momentos no fue, digamos, fraternidad o como decirlo, sin embargo fue amistad o las relaciones económicas fuertes y esto dura hasta hoy día. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias al profesor Paterni. Ahora tenemos un par de minutos para preguntas de público, por si quieren preguntar algo. Bueno, solo mencionar que una de las calles más emblemáticas de la Ciudad de México se llama Presidente Masaryk. Masaryk tuvo gran interés en desarrollar los contactos con América Latina, entonces, y fue el tiempo, naturalmente mencioné Cárdenas, entonces fue el tiempo cuando mexicanos y checoslovacos tuvieron el mismo interés en mantener las relaciones. Uno de los frutos es esta calle Masaryk. ¿Alguna otra pregunta? Pero nada más agregar en ese contexto la importancia de que México denunció el Pacto de Múnich, ¿no? Sí, es verdad que México perteneció a estados que criticaron mucho el Pacto de Múnich, entonces es también verdad que después México, criticando el Pacto de Múnich, no fue muy militante en lo que toca a política alemana, o mejor dicho, Alemania en ese tiempo, 38, siempre fue un estado importante económicamente. México tuvo el interés, naturalmente, mantener los contactos. Sin embargo, cuando leemos los materiales diplomáticos checoslovacos de este tiempo, se puede ver muy bien, digamos, la simpatía de México a Checoslovaquia. México, durante el año 39, aconsejó a Checoslovaquia no entregar la embajada en México, no entregarla a los alemanes. Desgraciadamente lo entregaron, no entregó Kiba en este tiempo, terminó su cargo diplomático, lo entregó chargé d'affaires Polacek sin consulta con el ministerio en Praga. ¿Tenemos tiempo para otras preguntas? Pues muchas gracias, profesor Paterni. Muchas gracias. Y